por primera vez en el siglo lo que no había logrado ningún gobierno en ningún momento, salvo si tenía su pared Ujú. fiscal, como era, por ejemplo, Néstor Kirchner, era solo porque no pagaba la deuda, Claro, la ¿no? suspensión de Entonces, los como, pagos de la deuda después de ese anuncio ante el Congreso de Rodríguez Sá en el 2001, diciembre del 2001. exactamente. Ramiro, la economía brasileña es infinitamente más grande que la economía argentina. Bueno, llevámoslo, por ejemplo, a la situación de Uruguay, donde Uruguay es 1000 veces más chica que Brasil, unas cuantas veces más chica que Argentina, y no obstante, vive en el medio de los dos, y no obstante, aún con la crisis argentina, ellos no devaluaron, aún con la crisis brasilera, ellos no devalúan. No. ¿Por qué? Porque el problema lo tenía Argentina y el problema lo tiene Brasil, no lo tiene Uruguay. El riesgo país no descendía de los 600 puntos desde el 2018, si la memoria me acompaña. Ramiro Castiñeira es economista, director de Econométrica y miembro del Consejo de Asesores del presidente. Ramiro Castiñeira, ¿qué tal? Buenos días, Luis Gasulla te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Bueno, sintéticamente significa esto, ¿no? ¿Por qué cae el riesgo país de esta manera y hasta dónde podría llegar el riesgo país en la Argentina y qué significa eso? Bueno, a ver, obviamente el riesgo país siempre reflejó el deterioro o la mejora de la macroeconomía en su conjunto, ¿no? Específicamente es un diferencial de tasas, pero el argentino sabe muy bien que cuando el riesgo país sube la cosa se está complicando, y cuando el riesgo país baja la cosa está mejorando. Bueno, después de la gestión de Alberto Fernández, que fue un desastre económico directamente, y no lo digo yo, lo dice el riesgo país, que llegó a 3.000 puntos, eh, y el déficit fiscal en su extremo llegó a un déficit total de 15 puntos del PBI, que es equivalente a 90.000 millones de dólares, para que tomemos dimensión. Es decir, necesitas dos préstamos del FMI para cubrir un solo año de gobierno de Alberto Fernández, particularmente el último. Toda la plata gastada en la bicicleta financiera, para que te Ujú. des idea de lo que estábamos hablando. Bueno, el reviente de las reservas y todo lo que ya sabemos, y principalmente el colapso económico sumado a los 300% de inflación que dejó el plan Platita. Todo eso durante el 2024 se buscó corregir y se logró el famoso déficit cero, después se logró la emisión cero y después se logró la brecha cero, que bueno, ahora la brecha está en el 10%, pero todo eso resume un gran trabajo durante el año de principalmente evitar lo que la Argentina estaba a la puerta de una hiperinflación con un solo error de más, y no se cometió. De hecho, se fueron todos éxitos en el sentido de que, por ejemplo, Javier Milei logró acomodar las cuentas públicas por primera vez en el siglo, lo que no había logrado ningún gobierno en ningún momento, salvo si tenía su pared Ujú. fiscal, como era, por ejemplo, Néstor Kirchner, era solo porque no pagaba la deuda, Claro, la ¿no? suspensión de Entonces, los como, pagos de la deuda después de ese anuncio ante el Congreso de Rodríguez Sá en el 2001, diciembre del 2001, exactamente. 28 de diciembre del 2001. Sumale a eso que encima puso retenciones, y sumale que empezó China a salir de la pobreza, demandó soja y puso la soja en $600. Ujú. Pero bueno, el éxito es justamente de que sin la soja 600, sin declarar el default, todas estas cuestiones evitaron, ¿no?, con esa Ujú. decisión de equilibrar las cuentas públicas, aún en un contexto que no es el mejor, como tuvieron otro gobierno con la soja en Y 600 ahora, con dólares. ese contexto que no es el mejor y que se podría llegar a profundizar en el 2025, ¿eso es una luz amarilla? ¿Les preocupa? Te hablo de las devaluaciones sucesivas del real en Brasil y también del Mm. tema de la caída del precio internacional de la soja. Mirá, cuando hay que tener, el problema lo tiene Brasil, no lo tiene Argentina, ¿no? Cuando vamos a darlo vuelta, cuando Argentina estaba en el 2023 devaluando su moneda, destruyendo su economía con una inflación del 300%, los brasileros decían, uy, tenemos que nosotros que devaluar nuestra moneda, así nos ponemos a tiro del Lo que pa- incendio lo- macroeconómico que vive Argentina. Sí, es cierto No. lo que vos decís, pero Ramiro, la economía brasileña es infinitamente más grande que la economía argentina. Bueno, llevámoslo, por ejemplo, a la situación de Uruguay, donde Uruguay es 1000 veces más chica que Brasil, unas cuantas veces más chica que Argentina, y no obstante, vive en el medio de los dos,
y no obstante, aún con la crisis argentina, ellos no devaluaron, aún con la crisis brasilera, ellos no devalúan. No. ¿Por qué? Porque el problema lo tenía Argentina y el problema lo tiene Brasil, no lo tiene Uruguay. En El- consecuencia de esto, porque no es menor el punto. no, Porque si claro, no, la moneda pareciera uruguaya que es más fuerte, por lo menos lo fue durante muchos años, que el peso argentino. bueno, entonces, o sea, ¿cuál es la moraleja? Que el problema lo tienen ellos. Lamentablemente, bueno, si encima tienen poca, se les cae el poder de compra, nos comprarán menos. Sí, puede pasar, pero eso no te va a llevar a una situación de crisis en la macroeconomía. Ya te digo, ya la demostró Uruguay, que vive en el medio de los dos, y con crisis gigantesca de cada lado. Siempre por lo mismo, Argentina por un déficit fiscal de 15 puntos del PBI, y del otro lado ahora en Brasil por un déficit fiscal de 10 puntos del PBI, que ya no saben cómo manejarlo, o sea, están en el círculo vicioso del que Argentina acaba de salir el año pasado, Brasil se está metiendo, ¿no? De aumentar el gasto público, después como todo lo tapaban con deuda, acá lo tapábamos con las LELIC, bueno, los intereses de la deuda empiezan a crecer de manera desmesurada, acá eran la bola de las LELIC, bueno, toda la misma dinámica que se vivió en Argentina por intentar tapar el déficit fiscal con deuda pública, Mm. al margen de Ra- si le emite el Tesoro o el Banco Central. Ramiro, en el 2025, ¿cómo la Argentina, bueno, con este camino es mucho más factible, es mucho más sencillo, logrará atraer inversiones que generen empleo? A ver, para, para que lleguen las inversiones, ¿no? Primero tienen que invertir los argentinos en Argentina, no van a venir a invertir los extranjeros si no invierten los argentinos. Mm. Es decir, vos vas a tener confianza, el extranjero va a decir, primero necesita reglas civilizadas que se entiendan, ¿no? La globalización globalizó la forma de hacer macroeconomía. Si vos tenías cepo de Hyde y controles de precios, viene un extranjero y dice, no, yo no sé jugar ese juego. Ahora, si la macroeconomía es libre como en el resto de los 200 países o los 80 países de Occidente civilizados, yo ahí sí sé jugar. Ahora, si Argentina tiene la regla de Cuba, yo no sé jugar en la regla de Cuba. En consecuencia, Argentina lo que está haciendo ahora es poniendo las reglas económicas del mundo de Occidente civilizado, salir de esos estándares que teníamos de copiar a Cuba, de copiar a Venezuela, poner las reglas civilizadas y en simultáneo también sanear las cuentas públicas para no estar desesperado por el ahorro de terceros para financiar al Estado. ¿No? Acá vimos cómo Argentina tuvo 2 décadas de socialismo siglo XXI, donde expropió a propios y extraños, expropió a los propios, ¿no? En 2002 se expropiaron depósitos, en 2008, 2009 se expropiaron las AFJP, en 2011, en 2012 se expropió YPF, es decir, vos fíjate que se expropiaban ahorros, empresas, o sea, fue una forma de que Argentina, cuando se metió en el famoso socialismo del siglo XXI, obviamente eso hace que nadie quiera invertir en Argentina porque ¿para qué vas a volcar plata si total después te va a expropiar el propio Estado? Claro. O primero el desarme de todo eso del socialismo del siglo XXI que arrancó del primer día. Mm. Y después ahora en simultáneo el desarme de la Argentina corporativa, de la economía, de la economía cerrada que tiene la Argentina, que también, ¿no? Del famoso capitalismo de amigos. Vos fíjate que estamos saliendo del socialismo del siglo XXI de las últimas 2 décadas y del capitalismo de amigos del último siglo. Mm. Sí, eso es así, es un tema. Cómo crear una burguesía también nacional fuerte y que apueste por el país, ¿no? Y que no la gire afuera. Bueno, por todos estos temas históricos, ¿no? Fue sucediendo, porque no solo la giraron los grandes inversores, los grandes empresarios, sino también la clase media si tenía un peso. Sí, sí, no me gusta diferenciar entre clase media, clase baja. La Constitución es una sola y el DNI es uno solo. No me gusta hacer esas diferenciaciones. Y la única realidad también fue que el que compró dólares durante los últimos 2 décadas es directamente un patriota porque evitó que le expropien los ahorros, que hoy esos ahorros pueden llegar a financiar en un contexto de libertad el crecimiento de los argentinos. Vos fíjate que el que apostó antes finalmente
anualmente el Estado le expropió un total de 120.000 millones de dólares, cuando uno hace la suma de las expropiaciones. Lo que los argentinos tienen en el exterior es un total de 400.000 millones de dólares. Entonces, todos los que compraron dólares y tienen los 400.000 millones de dólares que no le expropió el Estado son patriotas, porque son los que evitaron de que el Estado le robe, financie el populismo y la demagogia, y ahora es la posibilidad que tiene Argentina. Vos fíjate cómo parte de esos 400.000, nada más que 20.000 se blanquearon, y mirá el impacto que ya está teniendo en la inversión en Argentina. Por lo tanto, ese punto, primero no diferenciar entre la Constitución no lo hace y las leyes argentinas no lo hacen. El derecho a la propiedad privada la tiene tanto el que tiene un peso como el que tiene 1.000.000, tienen que tener el Estado que no venga a robar ese peso o ese 1.000.000. Y después de ahí, a partir de ahí, cuando se reconoce la propiedad privada en Argentina, es que a partir de ahí hay posibilidad alguna de que empiece a llegar la inversión. Pero bueno, en el periodo no menor que Argentina hizo todas esas expropiaciones, porque vos fíjate que los Castro, los Chávez, los Maduro, obviamente en plena dictadura salían a expropiar. El problema de Argentina es que expropió con democracia. Entonces decís, pará, entonces los argentinos son peligrosos. ¿Cómo pueden ser que tienen instituciones, votan partidos políticos, directamente salen a expropiar y después encima son reelectos? Entonces, Argentina va a tener que demostrar de que quiere volver a Occidente, a la libertad y al capitalismo, y no con una elección, votando de manera sistemática partidos políticos que su emblema no sea expropiar. Claro. Ramiro Castiñeira, muchas gracias por la comunicación. Por favor, saludos.